En los últimos años, estamos viendo un resurgir de nuevos lanzamientos para consolas que ya cesaron su vida comercial hace ya algunos años. Una de las plataformas preferidas de los desarrolladores de juegos homebrew, que es así como se denominan esta clase de títulos para máquinas antiguas, es la Nintendo NES o Family Game, como muchos la conocen en Latinoamérica. Entre esta pequeña avalancha de videojuegos para la consola de 8 bits de la compañía de Kyoto, hoy traemos al canal un nuevo lanzamiento perteneciente al género más prolífico en la NES, las plataformas, cuyo máximo representante es Super Mario Bros. Este lleva por nombre Snack Venture, un videojuego muy colorido con la comida como ambientación. ¿Deseas saber más? Pues entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Snack Venture es un nuevo juego de plataformas para la NES, ambientado en un mundo lleno de golosinas y postres. Creado por la desarrolladora Smile Hero, nos invita a jugar una aventura con dos personajes, cada cual con diferentes características que lo hacen tener ventajas o desventajas a medida que vamos pasando las etapas. Estos son Líder Hector, el cual es más lento y salta menos, pero puede pasar por pequeños espacios, y Albeltric, que es justamente lo contrario, es más rápido y salta más alto, pero no tiene acceso a sitios estrechos. Si algo llama la atención al instante es su abundante colorido, que me hace recordar a clásicos como el Kirby's Adventure, aunque en mi opinión aquí los colores me parecen más chillones, pero no están nada mal. Tanto los personajes como los enemigos están bien animados y son de buen tamaño, algo no tan frecuente en la NES. No se notan parpadeos de sprite ni ralentizaciones, aspecto tan común en esta máquina, lo cual se agradece, aunque noto que le falta algo de nitidez a la imagen en general. Tanto la música como el audio cumple, las melodías utilizadas son más que correctas. El control no tiene complicaciones, con la cruceta nos movemos y también pulsando arriba o abajo nos permite subir a árboles y sogas. Con A para el salto y B para disparar los maníes. Estas son las bolitas que están regadas a lo largo de los niveles, pudiendo tener hasta un máximo de 10. Este disparo también nos permite romper ciertas paredes. Cuando comenzamos a jugar salimos de color verde, ya que se supone que estamos enfermos. Pero al comer un ponquecito, o como le dicen en otros lugares, cupcakes, nos ponemos con un color normal y podemos resistir un golpe. Además, también existe una barra de chocolate, creo, que nos da un disparo más potente. Encontramos enemigos muy diversos, como ajos, que al caerles encima botan gases tóxicos, sapos de chocolate, granos de maíz dulce que te pueden pullar si intentas pisarlos, y serpientes venenosas subidas en las lianas de caramelo. Un detalle interesante es que si caes en un hoyo no mueres, sino que apareces en un nivel subterráneo, del cual salimos al rebotar en unas gelatinas. El juego está disponible como demo jugable para probar. Es corta, solo 3 escenarios, pero sirve como primera toma de contacto y descubrir los aspectos a mejorar, y uno de ellos son los bugs. Y es que esta demostración presenta algunos problemas a resolver, algunos muy graves, como el hecho de quedarte pegado, literalmente hablando, en las paredes, desaparecer del juego, que algunas veces las púas no nos hacen daño, y el más importante en mi parecer de todos, debido a que el juego solo tiene scroll hacia adelante, es decir, no nos podemos devolver, existe la posibilidad de quedarte atascado, debido a que la pantalla avanzó y nos dejó atrapado en un hueco, sin nada que nos ayude a salir de ese aprieto. La única solución es que pulses Start y luego Select, y saldrás a un menú en donde podremos cambiar de personaje o reiniciar la etapa, pero existe la posibilidad de que el juego se cuelgue. Otro aspecto que no me terminó de convencer es el diseño de niveles, en donde existen áreas que, creo yo, no se pueden acceder. En conclusión, un juego nuevo para la NES en pleno 2024, que nos indica que la afición mantiene viva esta consola
así hayan pasado tantos años. Un título colorido y divertido, que necesita mejorar debido a que tiene muchos bugs, pero que luce con un futuro prometedor. Esperamos con ilusión el proyecto final. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Snack Venture para la NES? ¿Te deslumbra su colorido? ¿Tanto dulce te dio dolor de barriga? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.